Por el páramo la brisa desparrama esencia de claveles, calas y azucenas. Y al encuentro de sus gentes buenas, ecos del torbe su voz derrama. Ecos del torbe, ecos del torbe. Bueno, primero que nada, el saludo a todas y todos los radioescuchas a través de la red chiverradiotv.com. El hecho de que para mí fue una gran suerte llegar a Caldores porque era la emisora que en ese momento estaba reinando aquí en el Táchira con sintonía y todo, y era un compromiso llegar a Ecos del Torbes porque se decía, bueno, esa es la mejor emisora y hay que tener capacidad para esto. Afortunadamente pude ingresar cuando era una quinceañera. Yo llegué siendo Ecos del Torbes una quinceañera. Ecos del Torbes fue fundada el 9 de agosto de 1947 y desde esa época empezó a señalar el camino a la radio. Había otra radio en el Táchira que se llamaba La Voz del Táchira y que luego se le cambió el nombre a Radio Táchira. Pues Ecos del Torbes comenzó en una frecuencia de esas que ahora no se utilizan porque comenzó en los 90 metros, o sea, en onda corta. No había la onda larga como existió después en la amplitud modulada, sino que era en onda corta de 90 metros. Se fue modernizando su fundador, uno de sus fundadores, creo que Gonzalo Vera, junto con Lugo, Adrián Lugo, entendieron lo que la radio significaba en ese momento. Y después Gonzalo Vera se quedó con ella solamente como propietario único y empezó a trabajar en función de dos cosas muy importantes. Una, el sonido de la radio. Otra, la mayor cobertura posible, ese mensaje que salía del Táchira llegar a otras partes. El sonido siempre ha sido un extraordinario sonido. La cobertura se llegó a tener sobre los 31 y los 60 metros en onda corta, aparte del transmisor de banda local. Y luego de la parte técnica, entonces, la cuestión artística y lo que la producción de la radio como tal. ¿Cuál? La información, porque sobre esa fue una de las columnas fundamentales de Ecos del Torbes, el aspecto noticioso. El señor Gonzalo era telegrafista y entonces él, con su experiencia, con su conocimiento, pues captaba las transmisiones que se hacían por radiotelegrafía en esa época y sacaba las noticias a las agencias internacionales, hasta que hubo el servicio aquí en Venezuela y se suscribió. El Torbes llegó a contar con agencias internacionales como la United Press International, la Associated Press, que aún existe, la agencia Fran Press de noticias. Todo eso se tuvo allí en aquella época de los teletipos. Estamos hablando de una transmisión de noticias de los años 50, 60. Pero en los 50, para no quedarse solamente en la cuestión noticiosa, Ecos del Torbes fue el gran escenario y la gran tarima para que los tachirenses pudieran disfrutar de los grandes artistas de la época. El primer artista que vino a cantar a Ecos del Torbes fue un mexicano que se conoció como Fray José de la Guadalupe Mojica, José Mojica, pero había estado vinculado a la cuestión religiosa. Y después vinieron tríos como Pancho, artistas como Pedro Vargas, jóvenes venezolanos que se iniciaban como Alfredo Sadel, tantos y tantos que el Indio Araucano, Waldo Gómez, el chileno, cubanos como caribeños, cubanos como el Trío La Rosa, caribeños también, de todas partes, no solamente de Cuba, sino de Puerto Rico, como José Luis Monero, a quien, por cierto, y permítame hacer una acotación personal, hace aproximadamente un mes lo vi y lo oí
cantando en su Puerto Rico natal. Y José Luis Monero estuvo en los Ecos del Torbe en los años 50 y tanto, no puedo precisar la fecha porque yo todavía no estaba allí. Pero ahí hay fotos de José Luis Monero cantando y tuve la suerte de verlo cantando en un show en Puerto Rico con otros cantantes, con Chucho Ayané, para hacer esta acotación muy personal de un hombre que aún se mantiene en el canto con 80. Para ustedes, Ecos del Torbe, 780 kHz en amplitud modulada desde San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela.